Les habla el profesor Jorge Sifontes. Estudiaremos las características de los triángulos y cuadriláteros en la unidad 6 de nuestro libro texto de ESMATE, octavo grado. Como primera lección tenemos que estudiar los triángulos que son isósceles. La palabra isósceles viene del latín isos, parecidos, celes patas, o sea, triángulos con patas parecidas. Nos piden que clasifiquemos los siguientes triángulos según la longitud de sus lados, o sea, cuánto miden de largo. Y menciona las características de los triángulos isósceles. En el literal A podemos ver un triángulo con triángulos agudos, por eso es un triángulo acutángulo, porque tiene tres ángulos agudos, pero tiene dos lados, los tres lados iguales. Mire, en el literal B tenemos un triángulo también acutángulo, porque tiene tres ángulos agudos menores de 90 grados y solo tiene dos lados iguales y uno desigual. En el literal C vemos un triángulo que no es acutángulo, sino que es obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados y tiene tres lados desiguales. Y en el literal D vemos un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Esa señal se ve porque en una esquina del triángulo hay un cuadrito. Eso indica un ángulo de 90 grados y tiene dos lados iguales. Y el lado que está enfrente, o sea, opuesto al lado igual, acabamos de ver en otros grados, que se llama hipotenusa. En la solución, en el literal A, el triángulo que tiene los tres lados iguales, a ese se le llama triángulo equilátero, viene de igual, igual, látero, lado. El del literal B, que tiene dos lados iguales, ese se llama isósceles, perdón, isos parecidos, celes patas, dos patas parecidas. Y en el literal C, que el triángulo no tiene ningún lado igual, ese es un triángulo escaleno, o sea, del griego escalare, o sea, patojear, cojear, quiere decir que no tiene ningún lado igual. Y en el literal D, el triángulo que tiene el ángulo de 90 grados tiene dos lados iguales, entonces este es un triángulo isósceles, mire, isósceles por sus lados y rectángulo por sus ángulos. Observa que cada triángulo se puede también clasificar por sus ángulos. El literal A ya decíamos que es acutángulo porque tiene tres ángulos agudos, igual al literal B. Pero el literal C es obtusángulo porque el ángulo que está entre el lado que vale 3 y 4, el más abierto, es mayor de 90 grados, es obtuso, se llama obtusángulo. Y el literal D ya dijimos que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En conclusión, la definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son iguales, de igual longitud y se caracterizan porque la medida de los dos lados, de los dos ángulos, hasta donde llegan las patas iguales, también son iguales. Aquí lo podemos ver en el dibujo que está en esta conclusión. Podemos ver las dos patas iguales están marcadas con los puntitos verdes que ustedes están viendo y los ángulos que están en la base de las dos patas verdes son iguales. Dos triángulos, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos también iguales. La parte de los triángulos isósceles son arista, es el vértice donde se concurren los lados iguales. En un triángulo isósceles, el vértice donde están los dos lados iguales, donde se unen o concurren, ese vértice se llama arista. Base es el lado que no es igual a los otros dos. O sea, el lado que está opuesto a la arista, enfrente de la arista. Y ángulos adyacentes son los ángulos formados por las bases y los otros lados del triángulo. Lados opuestos o ángulos adyacentes son los lados de igual longitud en el triángulo isósceles. En este ejemplo dice que verifiquemos la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que dos de sus lados y ángulos son iguales. Paso 1. Toma una hoja de papel y dobla formando un rectángulo, tal como se muestra en la figura 1. Aquí en esta figura 1, mire. Paso 2. Señala la diagonal de ese rectángulo y corta con la tijera exactamente en la diagonal. Usted ha doblado por la mitad la hoja y corta esta diagonal, mire, de esquina a esquina, así cruzadito. Y paso 3, el triángulo que se quede en medio, dividirlo por la mitad tomando una punta
tomando punta a punta y comprueba que es isósceles, viendo que sus ángulos y sus lados coinciden. Este triángulo que quedó, si lo doblamos por la mitad, vamos a ver que el lado este que está marcado con una rayita es exactamente igual al otro lado que está marcado con otra rayita. Esto está bien fácil. Podemos hacer esta práctica que está indicada en la página 116 de nuestro libro texto de ESMATE. Aquí tenemos un problema inicial para demostrar el teorema del triángulo isósceles. Nos piden que demostremos que si el triángulo ABC, este que estamos viendo acá, es isósceles con lados AB y AC iguales, ahí están las dobles marcas, indica que los lados son iguales, entonces el ángulo ABC, que sería el ángulo cuyo vértice es B, ABC, y el ángulo ACB, el vértice es la letra que está en medio del ángulo, también son iguales. Y tenemos esta nota. Como aplicación de los criterios de congruencia de triángulos, se tiene la demostración de un teorema clásico conocido como el Pons Asinorum o puente de los burros, que establece que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. Recuerden que la palabra congruente significa iguales. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes y el tercer lado se le llama base. Este teorema es de Juan Pablo Pinasco, en su libro Las geometrías, publicado en el 2009. En la solución que propone el profesor Juan Pablo Pinasco, dice que se traza el segmento AD con D, así como acá, mire, AD, o sea, un segmento que parta del vértice llamado arista, que es donde se unen los dos lados iguales, a formar 90 grados al lado opuesto. Mire. Y eso parte por la mitad el triángulo isósceles. Mire. Entonces DB, este pedacito para acá es igual a DC. Mire. Mire, DB, este pedacito que quedó a la izquierda de la letra D, es igual a este pedacito de la base que quedó a la derecha de la letra D. Entonces el triángulo ADB es igual al triángulo ADC, porque si partimos la base por la mitad, queda una mitad que es exactamente igual a la otra mitad y los dos lados que nos dieron son iguales. Entonces, por tanto, ABC, triángulo ABC es el triángulo ACB por congruencia de triángulos. Bisectriz de un triángulo isósceles. Demuestra que en un triángulo isósceles ABC, como este que está acá, la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud es mediatriz del lado opuesto. Pero como para que no nos estén hablando como en chino, veamos que es una bisectriz y que es una mediatriz. ¿Sí? Entonces aquí está, mire, la bisectriz de un ángulo es el segmento de recta que divide a cualquiera de los tres ángulos en dos partes iguales. O sea que se le llama bisectriz a un segmento de recta imaginario que parte en dos partes iguales a un ángulo. A eso se le llama bisectriz. Y la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento y que lo divide a la mitad. O sea que la mediatriz es el segmento de recta que parte del vértice de un ángulo, que parte de la mitad de un ángulo, mire, de la mitad del lado, ¿sí? Medimos el lado y exactamente un punto a la mitad y ahí con una escuadra levantamos una línea imaginaria a 90 grados, mire. Y esa es una mediatriz. Aquí vemos la bisectriz, es esta línea celestita que estamos viendo acá y que parte exactamente por la mitad a un ángulo. Y la mediatriz es un segmento de recta que se hace el punto medio de un lado y ahí con una escuadra se pone la esquina de la escuadra para garantizar los 90 grados y se levanta la recta. Esa es una mediatriz. Ya con esa idea podemos hacer esta demostración. En la solución, en la figura del triángulo ABD, es semejante, eso significan dos
signos, dos rayitas, signo igual y una virgulilla, es semejante al triángulo ACD. Quiere decir que no son exactamente iguales. Alguien puede ser más pequeñito o más grande, pero que se parecen en varias cosas. Por criterio de que tienen dos lados iguales y el ángulo que está entre ellos es igual. Mire, como el lado AB es igual al lado AC, entonces el lado entre ellos es igual. Entonces DB, mire, entonces DB es igual a DC, aquí en la base partida por la mitad. Mire, por congruencia de triángulos. Y se nos da que el ángulo ADB, mire, ADB, que vale 90 grados, es el igual al ángulo ADC, que es este que está en esta esquinita, que también es igual a 90 grados. Mire. Entonces, por el teorema de ángulos, podemos llegar a la conclusión de que también 2 multiplicado por ADB es 180 y ADB es 90, entonces AD es perpendicular a BC. Entonces AD es perpendicular a BC. Esta T mayúscula invertida significa perpendicular. Por tanto, AD es mediatriz de BC. O sea, este elemento de recta, AD es mediatriz de BC. Mire, porque es perpendicular. En conclusión, en un triángulo isósceles se cumple que la bisectriz del ángulo comprendido entre los dos lados de igual longitud del triángulo es mediatriz del lado opuesto. Observa que por este resultado se puede concluir que la bisectriz del ángulo comprendido entre los lados de igual longitud también es altura y mediana del triángulo isósceles. En la página 118 podemos encontrar ejercicios para ponernos a practicar. Lección 1.4, triángulo equiláteros. La palabra equiláteros es una palabra compuesta siempre en latín igual, que significa igual, y láteros, lado. Quiere decir que triángulo equiláteros, traducido al español, significa triángulos de lados iguales. Demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y que cada uno no y que cada uno mide 60 grados. ¿Sí? Porque por lógica, si los ángulos, los lados son iguales, entonces los ángulos deben ser iguales, los tres internos. Y como ya hemos dicho en grados anteriores y en temas anteriores, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Y para que los ángulos sean iguales y sumen 180 grados, cada uno debe medir 60, porque 60 grados más 60 grados, 120 más 60, 180. En un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen la misma medida, la misma longitud. En la solución, para hacer la demostración que los ángulos son iguales, el ángulo ABC, que es el ángulo que está en el vértice B, es igual al triángulo, al ángulo, perdón, BCA, que es el ángulo que está en el vértice C, y también debe ser igual al ángulo BAC, que es el que está en el vértice A. Sea X la medida de un ángulo, entonces tendríamos que 3 por X tiene que ser igual a 180. 3 que multiplica pasa a dividir, entonces X va a ser igual a 180 entre 60, 180 entre 3, que es 60 grados. Ahora estudiemos los teoremas sobre triángulos isósceles y equiláteros. Demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos también es igual. Y nos dan esta figura. Este resultado se suele enunciar como a ángulos de igual medida se oponen lados de igual medida. En la solución, trazando la bisectriz del ángulo CAB, o sea, la recta que parte por la mitad del ángulo, a eso le llamamos bisectriz, quedaría así esta línea roja, que sería la bisectriz. Miren. Esta bisectriz, como forma 90 grados en el lado BC, mire, entonces también es mediatriz, es las dos cosas, mire.
es mediatriz. Entonces, por congruencia de triángulos, decimos que el lado AB es igual al lado AC. Eso es para los triángulos isósceles. En, en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud para los triángulos isósceles. En este ejemplo, para un triángulo equilátero, demostrar que si todos los ángulos de un triángulo son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Quiere decir que también sus lados son iguales. Si los tres ángulos son iguales, los tres lados también deben tener la misma medida. El lado AB, mire, el lado AB es igual al lado BC. ¿Por qué? Porque el ángulo BCA es igual al ángulo ABC. Quiere decir que estos dos ángulos de la base son iguales. Y este ángulo que está aquí arriba en BAC es igual a los dos ángulos de la base. Por lo tanto, el triángulo es equilátero, porque si tiene tres ángulos iguales, entonces también tiene sus tres lados iguales. En la página 120 podemos hacer una pequeña